creo que no es normal, porque hoy nadie siente el cansancio y el sufrimiento de las personas que no tienen. Pero tú te preocupas por vivir feliz, no haces ni el cambio y te quejas por dónde vivir. Ahora voy a contar la historia de un niño extraño. Vivía entre calles y aceras y siguió luchando, pero la vida no ha sido justa con él. Pensó en retroceder, cansado sin más que ver. Siempre se preguntó dónde estaba Dios, se preguntaba mil preguntas y nadie le respondió. Es la triste realidad que tuvo que vivir. Trabajaba en el silencio sin ser nadie más que un vil. Sentía asco en el mundo que vivía, se sentía cansado, siempre trabajaba por su familia. Ahora dime si te puedes quejar tú de algo, no haces ni el cambio y hay personas que sí luchan en mano. Entre calles y aceras existe el sufrimiento, existe el sudor, existe el bien en un mundo ciego. Pero los que todo tienen viven la realidad, los que no tienen nada luchan por siempre ser alguien más. Entre calles y aceras existe el sufrimiento, existe el sudor, existe el bien en un mundo ciego. Pero los que todo tienen viven la realidad, los que no tienen nada luchan por siempre ser alguien más. Es la triste realidad que tuvo que observar. Un día volvía del trabajo con la cena en paz. Tenía solo 15 años, vinieron 3 idiotas de 20. Le quitaron todo y se fue llorando, se fue llorando. Cada paso le dolía, se preguntó qué le daría a su mamá y a su hermana tan niña. Maldiciendo dentro de su cuerpo, porque unos tienen todo y no hacen nada por el cambio cierto. Pero luego observó, se limpió las lágrimas. Siguió en este infierno que no existen más las lástimas. Vino de entre calles y aceras, quiso lo mejor para su familia entera que las quiera. Siguió luchando, siguió aprendiendo, siguió creciendo y más que todo desvaneciendo. Pero recordó que el silencio lo hizo fuerte, estar solo era mejor, cumplir los sueños que uno tiene. Entre calles y aceras existe el sufrimiento, existe el sudor, existe el bien en un mundo ciego. Pero los que todo tienen viven la realidad, los que no tienen nada luchan por siempre ser alguien más. Entre calles y aceras existe el sufrimiento, existe el sudor, existe el bien en un mundo ciego. Pero los que todo tienen viven la realidad, los que no tienen nada luchan por siempre ser alguien más. Un día despertó, tenía 18, ya era un niño grande, su familia ya eran otros. Se sentía orgulloso de sí mismo. Entre calles y aceras se creó ese propio niño. Se levantó de su cama con los deberes, se alistó, fue donde su mamá y le dijo que la quiere. Salió de su casa con los deberes de la vida, no sabía que ocurriría, el destino no fue justo hoy día. 8 de la noche, volvía a su casa como siempre. Se sentía cansado, con sonrisa en bienes, pero luego observó que nada iba bien. Su casa se quemaba con los idiotas 3 años antes. Quiso hacer algo, pero no pudo hacer nada, ya era demasiado tarde. No esperaba esas fallas, se carcomió, se vengaría de esos tontos. Dejó todo lo que tenía por el odio y el enojo. Entre calles y aceras existe el sufrimiento, existe el sudor, existe el bien en un mundo ciego. Pero los que todo tienen viven la realidad, los que no tienen nada luchan por siempre ser alguien más. Entre calles y aceras existe el sufrimiento, existe el sudor, existe el bien en un mundo ciego. Pero los que todo tienen viven la realidad, los que no tienen nada luchan por siempre ser alguien más. Siempre recuerda todo lo que piensas, siempre hay niños que no tienen nada y logran su propia meta. Recuerda que la calle es peligrosa, pero tienes el poder de cambiar esa propia historia. La vida es injusta y está en tus manos de hacerla justa.